tranqui. ¿En dónde? En el Indio. Hoy nosotros vamos a ir contra Dorado. Ahí está Sergio. Ganamos 7-5. 7-5. ¿Ven el partido? Sí, boludo. Volví a atajar, boludo. De a poco estoy volviendo, boludo. Sí. Estoy lesionado. Igual creo que... ¿Acá? Sí, boludo. Yo de la isla estaba lesionado una vuelta. Yo ahí. No había ni pateado. Bueno, no, pues yo no puedo patear todavía. Puedo atajar. Pero ahora, si no que estoy parado, boludo. Es re feo, ¿no? ¿En cuánto te curaste? No, y yo llevé, no sé, creo que 2 meses. 2 meses. No, no soy jugador, boludo. Si así necesitas patear, boludo. Pero no te dije que te paraba. Pues, Yo siempre sigo jugando igual que en teoría. Pero no, tenés que ir parado porque porque después cuando volvés te duele vuelta. Bueno, yo estoy haciendo ejercicio, haciendo eso. Y estoy yendo a entrenar, pero tranqui, ¿viste? Y ayer atajé vuelta y hoy... Pero por ejemplo así, patear fuerte todavía no puedo. Me tiro un poquito. Entonces, mientras atajo eso sí... siempre tenés que ir calentando así porque se vaya. Te deje doler. Dale.
¿Cómo? Dados. ¿Todo? Dos. Uy, qué está puro. Bueno, rápido todo. Sí. Me vas a acordar cuando era joven, ¿no? Igual muy chico, ¿no? Muy chico. Para nosotros la primera. Tiene que ser igual que el Verón, ¿no? Sí. Los árbitros están dejando para que nos pongan más primero. Pongan más que. Que nos pongan la primera acá. ¿Por qué? La pala tiene 40 por 20, ¿no? No. Más chico. Ese es el viejo va a retirar la banda. ¿No? ¿Viste eso lo que se habían peleado? ¿Cómo? Los chavos. La chava con el DPC. ¿En serio? Sí, ¿Dónde fueron? no sé, creo que. Ustedes están charlando.
saliste? Por YouTube. Un poco de fútbol.
somos 5. Ese Ramón siempre hace lo mismo.
Se cruzaron todos los goleadores. Sí, no quedó grabado. Porque no puede ir al tribunal a decir nada. El botinero de la Bucu. De la capital tampoco. No, pero Chala que tiene una estrellita y ahí no hace. Se reconfusa. Está filmado, amigo, está filmado. Puede decir que se grabó. Dani no, amigo, Dani quedó en el piso, todo. Y sí, amigo, no para esa vez, están arreglados, y como parar a la chea, bro. Ay, gordo, sacó una selfie y ponía acá con el bolso. Está en vivo en la selección. Es como el video que le mandaron. Vieja de 3 metros. 3 metros, viejo. El Ronaldo la cuelga al arco. Hijo de puta. La cara de felicidad de Nicky solo. Sí, un mutante. Seis a 4.
Hay varios Venancio, parece, ¿eh? Hay olor a alcohol. No, Igual. semejante mono que... Sí, se pasa eso.
¿Está bien? Bueno, gente, se quedó con la victoria de la Sub-17, opción joven por 7-5 ante Unión Santa Cruceña. ¿Qué le parece el partido? Vayan dejando su me gusta en la transmisión. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de la transmisión. Y bueno, dejen su me gusta, su mejor comentario, que lo voy a estar leyendo. Nos vamos a estar viendo en la próxima transmisión de Un Poco de Fútbol. Sigan en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y así nos pueden ayudar a seguir creciendo. Ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Si pueden compartir nuestra cuenta de YouTube, estaría buenísimo. Así ya creo que faltan 20 personas que se suscriban y llegamos a los 1000. Estamos ahí cerquita, así que con su apoyo y su ayuda, compartiendo en todos lados, nos ayudan a llegar a esas 20 suscripciones que faltan. Saludo, Carlos, siempre haciendo el aguante al nieto, a Juani, que tremendo partidazo hizo hoy. Tremendo golazo y jugada maravillosa el número 10 de opción joven.
Así que un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Como le digo, sigan en las redes sociales. Y bueno, ahí los chicos están sacando un par de fotos. Lindo partido, la sub-17. Juegan rápido y la cancha es chica, así que es un juego más rápido todavía aún. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Sigan a nuestros sponsors que también nos ayuda para poder seguir transmitiendo y así seguir con un poco de fútbol. Este proyecto hermoso que tenemos de las transmisiones de los juveniles, primera A, primera B, fútbol femenino. Siempre vamos a estar tratando de transmitir los máximos partidos que podamos para que todos puedan verlo. Así que muchas gracias a todos. No se olviden de suscribirse, comentar y bueno, nos vemos en la próxima transmisión de Un Poco de Fútbol. Nos vemos en la próxima transmisión, gente. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos estamos viendo, gracias. De acá saludos de parte de Un Poco de Fútbol a todos los que están del otro lado de la pantalla.